Buenos días estudiantes, bienvenidos a la sesión de histotecnología o métodos de estudio celular. Cuando yo inicio una nueva asignatura, debo de hacerme o debería hacerme tres preguntas esenciales. ¿Qué es la histología en este caso? ¿Para qué sirve la histología dentro de la rama o dentro de la ciencia que se está estudiando, en este caso la medicina? ¿Y para qué me sirve a mí aprender histología? En el caso de la primera pregunta, ¿qué es la histología? Es la ciencia que estudia los tejidos. Y es una ciencia que se remonta básicamente al siglo XVI, finales del siglo XVI. Su desarrollo tiene que ver con el desarrollo del microscopio. Esto que ustedes están viendo aquí es una representación de uno de los primeros microscopios que tuvimos nosotros, utilizado por Robert Hooke aproximadamente en 1665 para poder detectar por primera vez que las cosas que nosotros podíamos ver con los ojos realmente estaban compuestas de estructuras mucho más pequeñas, a las cuales él llamó celdillas y que hoy conocemos como células. Esto que ustedes están viendo acá es un dibujo similar al que él realizó de lo que había visto al poner una pequeña muestra de corcho aquí en esta pequeña aguja y observarlo a través de una serie de lentes. ¿Para qué sirve la histología? De biología celular nosotros comprendemos la importancia de la célula. Sabemos que es la unidad fundamental de la vida, específicamente de aquellos que consideramos seres multicelulares. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Una célula aislada con su matriz extracelular alrededor. Pero ¿qué pasa nuevamente cuando nosotros empezamos a hablar de seres más complejos? Podemos empezar a notar que a partir de una única célula aislada empieza a haber aglomerados, conglomeraciones de células con características similares y que progresivamente, en la medida en que estas células se van acercando unas a otras, empiezan a crear colonias, ¿sí? Esto fue básicamente lo que pasó durante los primeros millones de años en la historia de la evolución de la vida. Llegamos hasta la formación de colonias, es decir, células que se mantenían agrupadas unas con otras para poder sobrevivir. Sin embargo, lo que nosotros tenemos acá son células individuales. Si cogemos cada una de estas células y las separamos, vamos a obtener esto que está acá. ¿Qué ocurre si en vez de separarse, estas células cada vez se unen más y más y forman conglomerados muy grandes y empiezan a especializarse? Es decir, empiezan a asignar a las células que están por fuera de esa colonia, a las células más externas, funciones de protección y de percibir el medio para poder detectar amenaza. ¿Y qué pasa si estas células que están en el interior empiezan a manejar funciones como es la distribución de nutrientes, la distribución de desechos, la eliminación de desechos? Y las que están aún más en el interior protegen aquello que es más valioso para la célula, que es toda la serie de estructuras capaces de favorecer la reproducción de toda esta colonia. En la medida en que yo voy encontrando especialización en las células, se da un paso importante a nivel evolutivo que es la especialización. Es decir, pasar de células individuales que están juntas y se ayudan unas a otras a células que se especializan en su función. Y en la medida en que se especializan van permitiendo que este organismo se vuelva cada vez más complejo y desarrolle muchas más funciones. No es la misma función la que puede realizar una sola célula en cuanto a defensa, censar el medio, nutrirse, eliminar desechos y reproducirse, a lo que pueden hacer los seres multicelulares que tienen células especializadas para la defensa, para la detección, para el movimiento, para la nutrición, para los desechos y para la reproducción. En este paso que está acá es donde encontramos nosotros a la histología. Es la ciencia que nos permite entender cómo un conglomerado de células es capaz de empezar a ejercer funciones específicas y cómo la unión de diferentes grupos celulares que ejercen funciones específicas nos permite el desarrollo no solo de células multicelulares simples, sino de órganos y a su vez sistemas. Ahora, comprender cómo es que se dan esas interacciones entre estas células que son parecidas y entre células que son diferentes, como esto que nosotros podemos ver acá, es lo que nos permite entender cómo es que funciona realmente un órgano y cómo el conjunto de órganos generan
estos sistemas que nos mantienen vivos y en homeostasis. ¿Para qué me sirve a mí, como estudiante de medicina, aprender histología? Esta es una pregunta un poco compleja de responder porque es algo que es muy personal. Para cada una de las asignaturas representa algo diferente, pero podemos tener un panorama general. La histología como asignatura puntual me permite aprender a identificar cosas, me permite entender las relaciones entre las células. Y la histología históricamente ha tenido un problema y es que no es fácilmente comprensible por los estudiantes. Esto que ustedes ven acá es un meme que saqué de Facebook y que de hecho representa muy bien el sentimiento que tienen muchos estudiantes la primera vez que se encuentran con histología. Yo nomás veo un montón de puntos. No entiendo qué significan los colores, no entiendo qué significan las formas, pero me voy a aprender la secuencia de esta serie de puntos para poder pasar histología. El hecho es que la histología no representa una ciencia difícil de abordar, siempre y cuando se comprenda que lo que se busca no es que se memoricen patrones de puntos como lo acabamos de ver, sino que se desarrollen las habilidades para poder hacer nuestro primer diagnóstico como estudiantes de medicina. La histología le permite a usted empezar a detectar información en algo que a primera vista parece incomprensible o muy simple o simplemente que no tiene sentido. Y con base en esa información, usted va a poder sacar unas conclusiones propias que finalmente terminarán en el diagnóstico histológico. Es decir, en poder decir yo, esta es una célula de tal tipo, tiene tales características, probablemente tiene esta función y se puede relacionar con estas otras células para ejercer esta función global. Ahora, hay un inconveniente y es que ¿cómo hago yo para pasar de un órgano que yo veo macroscópicamente a poder identificar todas las células que lo componen? ¿Cómo hago yo para pasar de esta palma, de esta mano, a ver la sección de piel y poder identificar todas las células que hacen parte de una sección de piel muy pequeña, que puede tener un diámetro de unos 5 milímetros y un espesor de micras? Este paso fue lo que detuvo el conocimiento del mundo microscópico durante mucho tiempo, hasta el siglo XVI, que es cuando se inventó el microscopio. Y la serie de técnicas que nos permiten pasar de esto, es decir, de una piel, una lesión específica que yo veo a nivel macroscópico, a esto, que es lo que yo veo a nivel microscópico, es lo que nosotros llamamos histotecnia. Es decir, los protocolos y la serie de pasos que yo debo seguir para convertir una muestra macroscópica en algo que yo puedo analizar desde el punto de vista microscópico. ¿Cómo preparo yo una muestra para poder observarla a nivel microscópico? Eso es un protocolo que está ya establecido y que siguen las personas que estudian citología o manejo de muestras o patología. Como pueden ver, no es un único paso, son varios pasos los que se tienen que tener desde el momento en el que yo obtengo una muestra que es de mi interés hasta el momento en el que yo la puedo observar. Entonces, los pasos específicos en la histotecnia o en el procesamiento histotecnológico son obtener inicialmente una muestra de mi interés, fijarla, ya veremos qué significa fijar, incluirla, realizar un corte, colorearla y finalmente observarla. Comencemos con el primer paso de esta cadena de eventos, obtener la muestra. Hay diferentes formas de obtener una muestra que es de interés microscópico. La primera es una pieza quirúrgica, es decir, una sección de un órgano o puede ser incluso un órgano entero que se remueve durante una operación. Yo cojo esa sección o cojo ese órgano, lo extraigo del cuerpo y lo dejo para procesar, como esto que estamos viendo acá. Otra forma de obtener la muestra que es, digamos, mucho más frecuente es la biopsia, es decir, tomar un pequeño fragmento de ese órgano o esa región,
cortarlo y enviarlo para procesamiento histotecnológico. Esto, a pesar de que es una intervención, es decir, requiere intervenir una parte del cuerpo, es mucho menos invasivo o mucho menos lesivo que la pieza quirúrgica, porque no se requiere una operación grande, sino que solamente se requiere cortar una pequeña sección, y esto en algunos casos se puede hacer, digamos, de manera superficial, utilizando poca anestesia o utilizando anestesia, pero incidiendo en el cuerpo en regiones muy pequeñas. Tercera forma de obtener una muestra: la punción por aguja fina. Esto básicamente es coger una aguja y extraer una muestra que suele ser líquida de una zona de mi interés. Si ustedes observan esta imagen de acá, aquí tenemos una persona, este es el mentón de la persona, este es el cuello, y aquí parece tener como una bolita. Muy probablemente esa zona tiene algo llamado quiste, y ese quiste está lleno de líquido. Entonces, si yo punciono con una aguja muy fina, como las de tomar muestras de sangre, esa región voy a poder extraer líquido, y ese líquido lo voy a poder procesar para ver cuáles son los componentes celulares que tiene esta lesión. Entonces, ACAF son las siglas en inglés, significa punción por aguja fina, y suele utilizarse en casos en los que yo necesito una muestra de una zona donde hay líquido. El BACAF, o punción por aguja gruesa, es muy similar a la CAF, pero en vez de obtener líquido, lo que yo obtengo es una sección cilíndrica de tejido. La punción por aguja gruesa es muy común, por ejemplo, en las tomas de muestra de mama, en la que yo no necesito cortar una zona, y muy probablemente lo que a mí me interesa no está en la parte exterior, sino que está muy profundo dentro del órgano, en este caso, muy profundo dentro de la mama. Lo que puedo hacer es coger una aguja que es mucho más gruesa, meterla y extraer una porción del tejido que está dentro de la mama, en este caso, que es en forma cilíndrica, y que puede darme información sobre diferentes regiones de este órgano. Me va a dar información sobre lo más profundo de la mama, sobre una parte que está cerca de la piel, e incluso sobre zonas de este tejido que están de forma externa. Por último, tenemos a la citología exfoliativa. Cuando nosotros hablamos de citología, lo primero que se nos viene a la cabeza es la citología vaginal, pero no es el único tipo de citología. Yo puedo hacer citología de cualquier región, o de cualquier región externa, o de las mucosas. Citología básicamente se refiere a un procedimiento en el cual yo tomo un pequeño cepillo y raspo una superficie, y lo que voy a mirar al microscopio, o lo que le voy a hacer el procesamiento histotecnológico, es a las células que quedaron en ese cepillo después de raspar la superficie. Entonces yo puedo tener citología en la boca, puedo tener una citología de la mucosa de la boca, puedo tener citología vaginal, puedo tener citologías de muestras anales, es decir, de zonas en las que yo puedo hacer un raspado de la mucosa y quedarme con células desprendidas que se puedan analizar posteriormente. Una vez yo extraigo la muestra del tejido que me interesa o de la región que me interesa, me encuentro con un problema, y es que tras separar las células de su medio ambiente natural, las células van a empezar a morir. Es el proceso natural. Entonces yo tengo que encontrar alguna forma de detener ese proceso de muerte celular para poder procesar mi muestra y poder observarla al microscopio. Ese proceso a través del cual yo detengo la muerte celular se denomina fijación. Y en términos simples, la fijación son una serie de pasos que me permite a mí detener la degradación tisular, insolubilizar los componentes, es decir, evitar que componentes como por ejemplo las proteínas se desnaturalicen, pierdan sus enlaces, y pues de esta manera yo las puedo preservar para posteriores análisis. La fijación también me permite dotar de consistencia a mi muestra.
¿Por qué necesito yo darle consistencia a los tejidos? Hay algunos tejidos como por ejemplo el hígado o los músculos que pues, son más o menos duros, entonces yo los extraigo pero conservan su estructura. En cambio, hay otros tejidos como por ejemplo el tejido nervioso del cerebro que al extraerlo en fresco es muy maleable, es muy friable, es decir, parece una gelatina y es muy fácil romperlo y dañar las estructuras. Entonces, cuando yo por ejemplo cojo un cerebro y utilizo uno de los procesos de fijación, lo estoy volviendo un poco más duro sin que eso me vaya a alterar de forma muy severa la estructura celular de este órgano. Una vez la muestra tiene consistencia y yo he detenido ese proceso de putrefacción o de necrosis celular o de daño o de muerte celular, puedo comenzar todo el proceso histotecnológico, o bueno, más bien continuar el proceso histotecnológico hasta colorear mi muestra y poderla ver al microscopio. Existen dos formas de fijación básicas. La primera es una fijación física, es decir, aplicarle cambios en la temperatura, sobre todo cambios grandes de temperatura a una muestra para con eso detener el proceso de degradación, insolubilizar los componentes y dotarlo de consistencia. Los cambios extremos pueden ser hacia cualquiera de los dos rangos, es decir, aplicarle calor extremo, por ejemplo, meter mi muestra al microondas a una alta temperatura, o aplicarle frío extremo, ¿sí? Frío extremo no es congelar una muestra en el refrigerador, sino utilizar otros medios como por ejemplo nitrógeno líquido que me preserva la muestra y me permite detener todos estos procesos de muerte celular. La fijación física es muy poco efectiva y es temporal, ¿sí? Funciona por cortos periodos de tiempo. Esto es algo que se utiliza si uno no tiene ninguna otra forma de fijar las muestras, pero se recomienda después de esto realizar una fijación química porque no es muy efectiva y de hecho puede alterar los tejidos. La fijación química es la forma de fijación preferida por todos, es la más efectiva y para esto nosotros lo que utilizamos son diversos químicos. El más conocido y más utilizado de todos es el formaldehído, pero existen otros tipos de sustancias químicas como glutaraldehído, bueno, algunas otras sustancias que nos sirven para fijar la muestra. En términos simples, lo que uno hace, como se ve en esta imagen, es llenar un recipiente en el fijador, por ejemplo, formaldehído o glutaraldehído, y sumergir la muestra. ¿Listo? Ahora, la fijación química nosotros la podemos dividir en, digamos, dos procesos diferentes, lo que se llama inmersión y perfusión. Como su nombre lo indica, la inmersión es básicamente lo que estamos viendo en esta foto. Es coger y sumergir la muestra en una cantidad suficiente de fijador y darle el tiempo suficiente como para que este fijador, estas sustancias, penetren toda la muestra y puedan ejercer sus funciones. La perfusión es un método que se utiliza únicamente de forma experimental porque básicamente consiste en coger un animal de laboratorio, sedarlo lo suficiente como para que no sienta dolor, pero no lo suficiente como para matarlo, y mientras está vivo todavía, mientras el corazón está latiendo, inyectarle fijador de manera que desde adentro se puedan fijar los tejidos, ¿sí? Es decir, comience todo este proceso antes de que el animal muera y pues una vez muere ya se tienen de una vez los tejidos fijados, pero por sus implicaciones éticas y por la dificultad que esto plantea, solo se utiliza, lo repito nuevamente, en investigación. ¿Qué variables me determinan a mí la fijación? Es decir, ¿qué es lo que determina que yo haga una buena fijación o una mala fijación? Primero, el pH del fijador. Segundo, el tiempo que yo dejo la muestra en el fijador. Esto no es eterno. Uno no mete una muestra en el fijador y la deja ahí por siempre porque después de un tiempo ese mismo fijador que estaba evitando procesos de degradación y dándole consistencia a mi órgano o a mi muestra comienza a dañarla. Por ejemplo, les doy un ejemplo.
yo meto este cerebro en el fijador. Con eso sé que se está evitando la muerte celular, o bueno, no evitando la muerte celular, sino más bien los procesos que acompañan la muerte celular. Y estoy dotándolo de consistencia, es decir, este cerebro ya no va a ser como una gelatina, sino que se va a volver un poquito más duro. Pero si yo dejo este cerebro metido en el fijador días, semanas, meses, lo que va a pasar es que inevitablemente esa estructura cerebral, ese tejido nervioso se va a alterar y se va a volver como si fuera un caucho. Es decir, me fui hacia el otro extremo y volví esto tan duro, tan rígido, que muy probablemente ya no voy a poder hacer un procesamiento adecuado, o si lo hago va a tener algo que se llaman artificios, es decir, voy a ver cosas en la placa histológica que muy posiblemente no se corresponden con la realidad, sino que se debe al efecto del fijador sobre el tejido. El tamaño de la muestra, eso influye mucho porque dependiendo del tamaño yo voy a determinar la cantidad de fijador que necesito, ¿sí? Si yo tengo un órgano que voy a fijar, necesito un recipiente grande y debo de llenar ese recipiente al menos 2/3 de todo su volumen en fijador y proceder a sumergir el órgano en ese recipiente. Si yo meto mucho fijador, puedo dañar la muestra. Si meto muy poco, es posible que no se me fije correctamente. Lo mismo, si yo dejo muy poquito tiempo la muestra en el fijador, puede que no se fije. Si la dejo demasiado tiempo, ya mencionamos qué es lo que puede pasar. Esto es algo importante para tener en cuenta, muchachos, porque lo estamos tratando en términos de histología. Pero, por ejemplo, en el rural, cuando uno tiene una muestra, por ejemplo, que ha sacado de una autopsia o de un paciente, y está muy lejos el lugar de referencia, es decir, yo me encuentro en un pueblo a varios, o digamos, a días de poder salir de ahí o de poder enviar las muestras, yo no puedo tenerlas al aire libre ni tampoco puedo tenerlas metidas en el congelador. Entonces, para evitar que a mí se me dañen, lo que yo como médico rural debo hacer es fijarlas. Si yo no tengo el fijador adecuado, es decir, no tengo el formaldehído adecuado, si no sé qué tipo de recipiente utilizar, si no sé cuánto formaldehído debo de usar, si no sé cuánto tiempo debo de dejar la muestra en el formaldehído y utilizo una relación fijador tamaño de la muestra incorrecta, voy a dañar eso que quiero preservar. Y es un problema porque de una autopsia yo solo puedo sacar un cerebro, de un paciente yo solo puedo sacar una muestra. Entonces habré dañado me habré tirado la oportunidad de poder procesar esa muestra correctamente. ¿Listo? La temperatura del fijador también influye. La concentración del fijador, aunque realmente los fijadores los suelen vender listos para utilizar, ¿sí? En los pueblos, sobre todo, donde ya se conoce estos procedimientos, suelen tener un recipiente lleno de formaldehído con la concentración adecuada para hacer la fijación de las muestras. Osmolaridad y volumen, y finalmente si hay algún tipo de mezcla involucrado o asociada a la muestra. Listo, yo ya hice mi fijación adecuada, dejé un par de horas mi muestra en el fijador y después de eso, ¿qué hago? ¿Sí? Digamos que estamos en nuestro laboratorio de histotecnología. Después de eso, ¿qué debo hacer para continuar el proceso? El siguiente paso se denomina inclusión. La inclusión es digamos, el proceso que yo voy a seguir para obtener cortes lo suficientemente delgados como para que la luz los pueda atravesar y por ende sea posible observarlos al microscopio. ¿Listo? Para yo poder observar al microscopio una muestra debe tener aproximadamente un espesor entre 1 y 100 micras, que es lo que ustedes están viendo acá. Es decir, es un espesor bastante reducido. Y los cortes, o sea, la muestra en sí misma, no debe ser muy grande para poderlo observar en el microscopio.
Ahora, la gran mayoría de los cortes que yo voy a utilizar en microscopía óptica varían entre 3 a 5 micrómetros de espesor, ¿listo? Pero sigue siendo algo muy delgadito. ¿Cómo puedo yo, a partir del cerebro que vimos, por ejemplo, antes, obtener muestras que tienen más o menos unos 2 centímetros de diámetro y unas 5 micras de espesor? Para eso tengo que seguir toda esta serie de pasos. El más importante de todos es poder meter esa muestra inicial en una sustancia que me agarre la muestra y me permita cortarla, ¿sí? Porque yo no puedo obtener un espesor de 3 a 5 micras cortando con un cuchillo o con un bisturí. No, eso se tiene que hacer con una máquina específica que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que se idearon los histotecnólogos para lograr eso? Lo que ustedes están viendo acá. Ellos cogieron las muestras fijadas y las metieron en algo que se llama parafina. Es decir, básicamente las volvieron una vela, ¿sí? La parafina es de lo que están hechas las velas. Entonces, cuando yo cojo cualquier estructura y la sumerjo en parafina y dejo que la parafina se seque, obtengo esto que ustedes están viendo acá, que es como un cuadrito muy similar a lo que tendríamos con una vela. ¿Listo? La parafina es posible cortarla en digamos, logrando este tipo de espesores. Y digamos, si yo cojo este cuadrito de parafina, aquí dentro lo que ustedes están viendo es una muestra, y la corto así a lo largo, voy a obtener un pedazo de parafina y un pedacito de la muestra. ¿Listo? Que es básicamente lo que nosotros queremos. Sin embargo, hay digamos, un proceso largo que desde tener la muestra fijada, es decir, de tener el proceso de daño y necrosis celular, hasta lograr este cuadrito de parafina, que es lo que ustedes están viendo acá. Lo primero que yo debo hacer es eliminar el fijador, ¿sí? O sea, yo no puedo tener, como ya lo dijimos, una muestra sumergida en formaldehído o glutaraldehído por siempre, porque se daña. Entonces, ¿qué sustancia utilizo yo para eliminar el fijador? Diversos tipos de alcoholes. ¿Sí? Entonces, saco yo ese cerebro que vimos en la diapositiva anterior del fijador y lo sumerjo en diferentes tipos de alcoholes. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como lavado, básicamente. Es como si lo estuviera lavando para quitarle todos los restos de formaldehído que tengo. Ahora, ya tengo una muestra lo suficientemente consistente como para poder soportar este procesamiento. Una muestra que yo sé que me va a durar un tiempo, o sea, es decir, no se van a dar procesos de necrosis, la muerte celular está ahí como estancada. Entonces, ya puedo continuar el proceso de inclusión. Para yo poder incluir una muestra en un tejido en una sustancia como la parafina, tengo que deshidratar el tejido. ¿Por qué? Porque la parafina es una sustancia oleosa, es una sustancia grasosa. Y si yo tengo dentro de los tejidos agua, que es lo que ocurre en todos los tejidos yo voy a tener moléculas de agua, esas moléculas no van a ser miscibles en la parafina, ¿sí? Es como si yo tengo aún moléculas de agua dentro de los tejidos, eso va a hacer que los tejidos queden como nadando dentro de la parafina, ¿sí? Y no se van a poder mezclar lo suficientemente, digamos, de una forma lo suficientemente fuerte como para crear estos cuadritos que vemos y poder hacer un corte, ¿sí? Entonces, después de eliminar el fijador, de lavar ese tejido, yo procedo a deshidratarlo. Y para deshidratar los tejidos utilizo una serie de baños, por decirlo de alguna forma, de etanol a diferentes concentraciones. ¿Sí? Entonces lo voy metiendo por ejemplo, en un recipiente inicial que tiene etanol al 70%. Luego lo meto en otro recipiente que tiene etanol al 80%, luego al 90%, así, a diferentes concentraciones. Este proceso es un poco dispendioso, puede llevar
hasta un día. Entonces uno tiene que tener pues el equipo adecuado y el tiempo adecuado para poder hacer esta deshidratación de forma correcta. Una vez ya yo tengo deshidratado el tejido, voy a el siguiente paso, que se denomina aclaramiento. ¿Qué es el aclaramiento? Es el proceso mediante el cual yo le extraigo a estos tejidos el etanol que haya quedado por ahí metido. ¿Listo? Entonces, como lo ven, gran parte de este proceso de inclusión es lavar el tejido, sacar lo que quedó del lavado, volverlo a lavar, sacar lo que quedó del lavado. ¿Listo? Entonces, aclaramiento es eliminar, o bueno, consiste en eliminar los restos de etanol que hayan quedado dentro del tejido después del proceso de deshidratación. Y eso se hace con disolventes orgánicos, como por ejemplo el silol. ¿Listo? ¿Por qué se llama aclaramiento? Porque después de estos 3 pasos las muestras quedan pálidas, ¿sí? Es como si perdieran un poco el color, se ven blancas, quedan un poco translúcidas, entonces por eso se llama aclaramiento. Listo, ya yo no tengo fijador, ya yo he deshidratado mi tejido y he eliminado los restos de etanol que me quedan por ahí. Ahora sí, yo puedo coger mi muestra y meterla dentro de la parafina para generar este bloque. ¿Listo? El siguiente paso será, por lo tanto, la inclusión en parafina. ¿Y qué hago yo? Cojo parafina líquida muy caliente y sumerjo la muestra dentro de esa parafina y la dejo ahí hasta que se seque. ¿Listo? Lo que hacemos normalmente es poner tanto la muestra como la parafina en estos cuadritos que ustedes ven acá, que se denominan cassettes o bloques. ¿Listo? Y dejamos ahí que se endurezca la parafina y que esto quede como una velita. Ya con eso hemos finalizado nuestro proceso de inclusión. Ahora, la infiltración se suele hacer en parafina, pero este no es la única sustancia que se utiliza en este procedimiento. Muy bien. El siguiente paso es el corte. Entonces, una vez yo tengo a realizar cortes ultra finos. Los cortes deben de tener entre 1 y 100 micrómetros, usualmente entre 3 y 5 micras. ¿Y qué utilizo yo para obtener cortes así de finos? Esta máquina que se llama micrótomo. Existen diferentes tipos de micrótomos, digamos que este es un micrótomo convencional, y la característica específica de los micrótomos es que tienen una hoja que es ultra fina, ¿sí? No son hojas como las de las cuchillas convencionales, sino que son muy delgadas y en algunos casos pueden de punta de diamante, entonces son algo bastante específico. Lo que nosotros vamos a ver aquí es básicamente cómo es que funciona el micrótomo. Entonces ustedes se dan cuenta en esta zona que tenemos nuestro bloque de parafina con la muestra en el interior. El operador lo que hace es subir y bajar esa muestra y aquí tenemos nuestra cuchilla ultra fina. Al poner la muestra contra, al poner el bloque de parafina contra esta cuchilla, podemos obtener esta serie de cortes que son ultra finos. Como ustedes ven, son pequeños, son muy delgados y en todo el centro yo puedo ver que quedaron partes de esa muestra original. Ahora, aquí lo que hace el operador es poner esta muestra en una sustancia similar a la gelatina para quitarle las arrugas y para poder pegarla finalmente a la lámina que yo voy a utilizar, o a la placa mejor, donde voy a poner la muestra histológica y le voy a hacer el procesamiento final.
Los cortes yo los puedo hacer de diferente forma. Que lo haga, voy a ver algo diferente de mi muestra. ¿Listo? Entonces, esta imagen de la naranja lo ejemplifica de forma perfecta. Si yo hago un corte siguiendo esta línea, lo que voy a ver de la naranja va a ser solo la colita. Si yo lo corto en forma, vamos a decirlo en forma sagital, voy a ver estas características de la naranja. Si yo lo corto en forma transversal, voy a ver estas características. Entonces, es importante que siempre que ustedes estén viendo una lámina histológica, se ubiquen y piensen más o menos cómo fue que yo ubiqué la muestra para saber qué es lo que yo estoy viendo. Porque si yo nunca en la vida he visto una naranja y veo únicamente esto, pues yo voy a creer que toda la naranja siempre la voy a ver así. Y resulta que no. Miren todos los diferentes cortes que yo puedo tener y las diferentes cosas que me van a mostrar. Ahora, este digamos que es como uno de los retos de la histología, y es recordar que yo estoy viendo en 2 dimensiones algo que realmente tiene 3 dimensiones. Yo tengo que imaginarme de qué manera a partir de esta estructura se forma toda esta naranja que es un objeto tridimensional. ¿Listo? Entonces no se dejen confundir. Primero, siempre que estén viendo una lámina histológica, traten de ubicar el tipo de corte que están viendo. Los principales cortes que utilizamos nosotros son el transversal y podemos decir que el sagital. ¿Listo? O longitudinal para no confundirnos. Son los principales tipos de cortes. ¿Listo? Y siempre piensen que a partir de eso que ustedes están viendo se va a construir una estructura tridimensional. ¿Por qué? Porque esto es lo que ustedes van a ver en las láminas histológicas. Y nuevamente, como en el ejemplo de la naranja, dependiendo del corte voy a ver algo distinto. Esto es una lámina histológica de corteza renal, es decir, de riñón. Y la lámina original es esto que yo estoy viendo acá. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que esto que está acá hace parte del cuadro de parafina, ¿sí? Del bloque de parafina que teníamos inicialmente. Si yo corto con mi micrótomo ese bloque, en este sentido, lo que voy a ver es una colita muy pequeña. Si yo hago el corte a través de esta línea, voy a ver esto. Si yo hago el corte a través de esta línea, voy a ver esto. ¿Listo? Veo diferentes cosas dependiendo del corte. De hecho, miren, está tan interesante. Yo hago el corte así y esto es lo que veo. O sea, algo que pareciera no tener ningún tipo de relación con las otras imágenes. ¿Listo? Pero sigue siendo el mismo órgano, sigue siendo la misma estructura. Entonces, siempre importante que se ubiquen pensando en cómo es que está esto constituido. Y siempre recuerden que lo que yo estoy viendo es la representación bidimensional de un... En este caso, por ejemplo, vamos a hacer acá un pequeño dibujo. Esta que está aquí abajo en el centro es la parte... es la vista bidimensional. Pero ¿cómo sería en la vida real esa estructura? Es más o menos así, aunque acá también estamos viendo una porción bidimensional, pero para que tengan una idea. ¿Listo? Es una estructura más o menos así, es decir, es una bolita, y en el centro yo voy a tener algo muy similar a lo que estoy dibujando acá. ¿Listo? Aquí adentro voy a tener un tejido enmarañado así. ¿Listo? Entonces, esta parte de abajo es la representación bidimensional de esta estructura que sería tridimensional, como una burbujita, y por dentro tiene diferentes capas, que es lo que ustedes están viendo aquí en color moradito. ¿Listo? Muy bien. Ahora, algo curioso para uno preguntarse. Y es que yo después de todo este procesamiento, lo que obtengo es esto, ¿sí? Esto ubicado sobre una placa histológica. Esto que ustedes están viendo aquí es transparente, ¿sí? O sea, yo puedo identificar que aquí hay algo, aquí hay otro puntico, acá hay otro punto, acá hay otro punto, ¿sí? Que es lo que obtuve después de hacer mi corte. Pero observen aquí en el bloque histológico
lo que yo tengo, ¿sí? Cómo se ve, qué color tiene, y al hacer el corte, lo que hay, ¿sí? Es algo muy diferente y de hecho esto es transparente, esto casi no se puede ver. ¿Por qué ocurre esto? Porque tenemos pues, cortes ultra finos y porque después de todo el procesamiento, las estructuras microscópicas han perdido, digamos, como su índice de refracción natural que tenían ante la luz, ¿sí? Si yo no tengo color, es decir, si yo no tengo estructuras que me resalten aquí dentro, yo no voy a poder ver nada al microscopio, ¿sí? Si yo cojo, por ejemplo, este cuadrito y lo pongo al microscopio tal cual está, muy probablemente voy a ver un par de cosas, ¿sí? O sea, yo sé que acá hay algo que es más opaco, entonces muy probablemente cuando ubique el lente de mi microscopio aquí, pues voy a ver algunas cosas, ¿sí? Pero no tienen la suficiente opacidad como para que yo pueda identificar realmente una célula y diferenciarla de otra célula. Para yo poder observar las diferencias entre las células, cuando mire este punto opaco de acá, voy a tener que colorearlas artificialmente. Y eso es a lo que se refiere el proceso de tinción. ¿Listo? Las láminas histológicas, o sea, cuando ustedes miran una lámina histológica, ustedes no están viendo el color natural que tiene ni el tejido ni los órganos, ¿sí? Están viendo un color que hemos pegado a esos tejidos de manera artificial, pero es la única forma que tenemos para poder ver realmente qué es lo que hay ahí dentro, ¿listo? El proceso de tinción, en términos generales, lo que utiliza son cargas, ¿sí? Yo tengo un colorante. Ese colorante puede tener una carga positiva o una carga negativa dependiendo de sus componentes y se le va a pegar a estructuras en el interior de la célula que tienen la carga contraria. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un colorante con una carga negativa, se le va a pegar a estructuras dentro de la célula que van a tener cargas positivas. ¿Listo? Este es un ejemplo clásico y es que yo tengo un colorante ácido, ¿sí? Este colorante ácido, o bueno, el hecho de que sea ácido indica que tiene una carga negativa y que se le pega nuevamente a estructuras que tienen grupos catiónicos en su interior, ¿sí? Este proceso en el que se le pega a los grupos catiónicos va a generarme que yo esas estructuras catiónicas o esas estructuras positivas las vea de un color rosado, ¿sí? El color rosado nosotros en histología lo denominamos como eosinófilo, ¿sí? Y es lo que ustedes están viendo acá. Entonces, los colorantes ácidos como la eosina, ¿a qué se le pegan? O podemos hacer esa pregunta de otra forma. ¿Qué componentes dentro de la célula tienen grupos catiónicos a los cuales este colorante ácido, que es la eosina, se le puede pegar? Los filamentos citoplasmáticos, las membranas y las fibras extracelulares tienen grupos catiónicos y por lo tanto la eosina, que es un colorante ácido con una carga negativa, se le va a pegar a cada uno de esos componentes. Y cuando yo lo vea al microscopio, estos componentes se van a ver rosados. ¿Listo? Ese es el principio básico de todas las tinciones. Cada tinción tiene una carga específica o tiene una predilección por ciertos componentes dentro de las células. Se le pega a esos componentes y eso va a hacer que al verlo al microscopio yo vea cierto tipo de colores y gracias a esos colores es que voy a poder identificar las estructuras. Otro ejemplo, yo tengo un colorante básico. El colorante básico tiene una carga positiva y esta carga positiva se le va a pegar a estructuras dentro de la célula que tengan grupos aniónicos. ¿Listo? Eso va a dar como resultado que yo vea un color morado, ¿sí? Es decir, que los grupos, las estructuras que tienen grupos aniónicos yo las vea moradas. Nuevamente,
el término en histología no es morado, sino basófilo. ¿Listo? Entonces, lo rosado se llama eosinófilo y lo morado se llama basófilo. Listo. Ejemplo, aquí esto se ve azul, realmente es una coloración más tirando hacia el violeta, pero por la forma en que se toma la imagen o la forma, digamos, en la que impacta la luz, se ve más azulado que violeta. ¿Cuáles son los grupos aniónicos o negativos? O bueno, ¿cuáles son las estructuras dentro de la célula que tienen grupos negativos en su composición? La heterocromatina, el nucleolo, el retículo endoplasmático rugoso, los carbohidratos y algunos complejos de la matriz de los cartílagos. Esto ya después averiguaremos qué es. ¿Listo? Entonces, si yo cojo un tejido y le aplico un colorante básico y resulta que en ese tejido, en ese momento, yo tengo células que están produciendo activamente proteínas. Entonces, cuando una célula produce activamente proteínas, tiene un nucleolo visible y tiene mucho retículo endoplasmático rugoso visible. Muy probablemente esa célula, el citoplasma de esa célula, yo lo voy a ver morado o lo voy a ver tirando al azul, como en este caso. ¿Listo? Si esa es una célula que produce carbohidratos, también se le van a pegar estas cargas positivas y se va a ver con esta coloración. ¿Listo? Entonces acuérdense siempre, los colores en las láminas histológicas no son para que se vean bonitas, son para poder determinar qué estructuras específicas que a mí me interesan dentro de las células. Ok. Hay algo en histología que se llama la tinción general, es decir, yo puedo coger cualquier tejido del cuerpo y le puedo aplicar esta tinción. ¿Listo? Es lo que se denomina como tinción hematoxilina-eosina. ¿Listo? Entonces acá ya podemos ver un término familiar. Eosina significa que dentro de esta mezcla de colores yo voy a tener un colorante ácido. La hematoxilina es un colorante básico. ¿Listo? Entonces, cuando yo mezclo hematoxilina y eosina, obtengo mi tinción general. Y con eso puedo ver básicamente todos los tejidos del cuerpo. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo voy a ver aquí? Entonces, decíamos, por ejemplo, que los colorantes básicos, en este caso la hematoxilina, se le pueden pegar a grupos aniónicos, como por ejemplo la heterocromatina. La heterocromatina está en el núcleo de las células. Por lo tanto, la hematoxilina va a tincionar de morado o va a volver basófilo el núcleo de todas las células, que es lo que ustedes están viendo acá. Todo lo que ustedes ven así como alargadito son núcleos celulares. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este colorante básico se le está pegando a las estructuras aniónicas que están dentro del núcleo. Ahora, dijimos que la eosina se le puede pegar a los grupos catiónicos, ¿sí? Como los filamentos citoplasmáticos. Entonces, en una célula, pues los filamentos citoplasmáticos están en el citoplasma, están regados en el citoplasma. Por lo tanto, la eosina, que se ve rosadita, va a colorear el citoplasma de las células de rosado, que es lo que ustedes están viendo aquí. ¿Listo? Entonces, si pudiéramos coger una célula específica, vamos a coger esta alargadita que está acá. Entonces, digamos que esto de acá es una célula, ¿sí? Es una única célula. Esta parte de aquí es el núcleo. El núcleo va a tener heterocromatina. Y la heterocromatina tiene grupos aniónicos. ¿Listo? Por lo tanto, a la heterocromatina se le van a pegar colorantes básicos, como la hematoxilina. Y la hematoxilina se ve morada.
Por lo tanto, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que el núcleo se vea moradito o en términos histológicos se va a ver basófilo. Ahora vámonos al otro extremo, que es el citoplasma. Yo sé, volvemos otra vez acá a dibujar la célula. Yo sé que dentro de la célula hay unas estructuras que se llaman filamentos citoplasmáticos que están dispersas. ¿Listo? Esos filamentos citoplasmáticos tienen cargas positivas. Y yo sé que a las cargas positivas se les va a pegar los colorantes ácidos. Un colorante ácido como la eosina. La eosina le da a esas estructuras una coloración rosada. Por lo tanto, el citoplasma que tiene estos grupos positivos se va a ver rosado o en términos histológicos se va a ver eosinófilo. ¿Listo? Y esa básicamente es la para entender la tinción general que está hecha de hematoxilina eosina. Así funcionan en general todas las tinciones. Ahora, ¿cuáles tinciones son usuales para nosotros? Estas que ven aquí. En histología vamos a ver imágenes que van a tener cualquiera de estas tinciones dependiendo de qué es lo que nosotros queramos ver. Vamos a dar ejemplos de cada una de esas tinciones. Primera tinción común, tricrómico de Mallory. Cuando yo veo esta palabra tricrómico, significa que estoy usando tres colorantes, o bueno, estoy usando sustancias que me van a dar origen a tres colores específicos dentro de mi placa histológica. ¿Qué estoy viendo yo acá? Digamos que a mí no me interesa tanto que se aprendan cuáles sustancias conforman el tricrómico de Mallory, ni cómo es que se hace todo el procesamiento para lograr esta coloración, sino que entiendan qué es lo que están viendo. ¿Listo? Entonces, el tricrómico de Mallory hace que, por ejemplo, los núcleos de las células se vean rojos. El citoplasma de las células se vea casi rosado. Y ciertas estructuras como el colágeno, que es algo que aprenderemos después que es, se vea azul. Entonces, si yo les digo que el tricrómico de Mallory hace que, por ejemplo, las fibras musculares se vean rojas intensas y el colágeno se vea azul, ustedes ya de entrada pueden decirme dónde están ubicadas. En esta zona de aquí, donde se ve este azul intenso, yo voy a tener colágeno. Y que aquí, donde yo veo este rojo intenso, voy a tener fibras musculares. ¿Listo? Ahora, ustedes ven aquí que se ve un rojo de un color diferente, ¿sí? O sea, este rojo se ve casi brillante, mientras que aquí este rojo se ve más oscuro, como tirando casi hacia el morado. Con un tricrómico de Mallory, las estructuras que se ven de este color, así, hacen parte de componentes sanguíneos. ¿Listo? Listo. Entonces, así poco a poco vamos a ir identificando qué es lo que estamos viendo en cada una de las placas. En la medida en que aprendamos qué es colágeno, cuáles son los componentes de la sangre y cuáles son los componentes del músculo, pues este tipo de imágenes va a tener sentido. Por ahora, vayan haciendo memoria, ¿sí? Acuérdense que tricrómico siempre voy a ver tres colores y que cada uno de esos colores en sus diferentes tonalidades me van a estar indicando la presencia de una estructura particular. Listo, tricrómico de Manson
muy similar a lo que vimos anteriormente. Si ustedes se fijan, aquí yo puedo encontrar tres estructuras que resaltan a la vista. Primero, esta, que se ve de un rojo brillante. Segunda, esta, que se ve de un rojo un poco más oscuro. Y tercero, esto que se ve de azul. ¿Listo? Un azul verdoso. Lo que ustedes están viendo aquí con esa coloración intensa se denomina como queratina. ¿Listo? Lo que ven aquí con esa tonalidad azulada o verde azulado son fibras de colágeno, nuevamente. Y este rojo más oscuro, casi violeta, es músculo. ¿Listo? Es similar a la que acabamos de ver, pero las tonalidades son diferentes. Ahora, una clave es que casi siempre cuando nosotros estamos utilizando tricrómicos es para ver o para detectar la presencia de colágeno. ¿Listo? Entonces siempre que vean un tricrómico, muy probablemente en esa placa, en alguna parte, van a ver ustedes fibras de colágeno. Ya aprenderemos después qué es lo que representa que haya estas fibras en esas placas histológicas. Bien, ácido periódico de Schiff o también llamado PAS. El PAS da esta coloración fucsia. ¿Listo? Esta coloración como de una mezcla entre un rosado y un morado bastante intenso. ¿Listo? También da esta coloración moradita que ustedes están viendo acá. Pero usualmente lo que más nos interesa de cuando utilizamos ácido periódico de Schiff es este color fucsia. ¿Listo? El color fucsia, ¿qué es lo que me está representando? Me puede representar varias cosas, pero hay dos principales que son las que a mí me interesan. Uno, la presencia de carbohidratos. Dos, la presencia de membrana basal. ¿Listo? Entonces, siempre que estemos utilizando ácido periódico de Schiff o PAS por sus siglas, es porque queremos detectar la presencia de carbohidratos, es decir, células que producen carbohidratos, y de membrana basal. Ya posteriormente veremos qué es una membrana basal y cuál podría ser nuestro interés en ella. ¿Listo? Entonces, esta línea de acá es la membrana basal y se ve moradita. Estas son células productoras de carbohidratos. ¿Listo? Hay un tipo de carbohidrato muy importante que solemos nosotros buscar en ciertas muestras histológicas que se llama mucina. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros queramos detectar mucina, muy probablemente vamos a aplicar el ácido periódico de Schiff. Sudan 3 o 4 sirve para detectar lípidos, ¿sí? Grasas, y le da a la coloración grasa una tonalidad roja. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí en el centro, con ese color rojo intenso, son lípidos. ¿Listo? Azul de toluidina. Tiene varios usos, pero uno de los principales es la detección de esta celulita. ¿Listo? Esta celulita, ya la veremos más adelante, se llama mastocito. Ahora, ¿qué le ven de raros a este mastocito? Digamos que a simple vista uno puede decir que por dentro está lleno de bolas, ¿sí? O sea, está lleno de círculos y dentro de esos círculos pues van a haber diferentes compuestos. ¿Cómo sé yo que tiene diferentes compuestos? Porque si ustedes se dan cuenta hay diferentes colores, ¿sí? Yo tengo acá un color rosadito, aquí tengo un azul muy intenso, aquí tengo morado, ¿sí? Eso me hace pensar que cada uno de esos gránulos, tiene un compuesto diferente. Cuando yo le aplico a una muestra azul de toluidina y tiene esta célula, a pesar de que le estoy aplicando algo que es azul, la característica de esta célula es que este azul se va a convertir o se va a ver
dependiendo del tipo de sustancia, como rosado, como azul intenso o como moradito. ¿Listo? Esa es una capacidad que se denomina metacromacia. ¿Sí? Es decir, yo le aplico un único tipo de colorante a una célula y pese a que es un único tipo de colorante aquí como el azul, al terminar el proceso de tinción resulta que yo no veo toda la muestra azul, sino que dependiendo de las sustancias que entren en contacto con este azul de toluidina, voy a tener la presencia de color rosado, morado o azul intenso. ¿Listo? Si ustedes se fijan, el resto de la placa sí se ve azul, ¿sí? Pero estas células con estos gránulos metacromáticos, al aplicarles azul de toluidina, pues se ven de esos colores diferentes. Tinción de Golgi. La tinción de Golgi se utiliza principalmente para sistema nervioso, ¿sí? Para tejido nervioso, porque los componentes de esta tinción se le pegan a estructuras dentro de estas células que se llaman neuronas. ¿Listo? De hecho, gracias a este tipo de tinción fue que Golgi pudo describir algunas zonas del sistema nervioso central en imágenes muy bellas que se conservan hasta nuestros días. Entonces, si yo quiero ver neuronas o las células que acompañan a las neuronas, si quiero ver sistema nervioso central, muy probablemente voy a utilizar una tinción de Golgi y se va a ver así, con esta coloración negra sobre un fondo grisáceo. ¿Listo? Y se le van a poder ver cada una de las pequeñas ramificaciones a esas células. Tinciones Romanowski. Las tinciones Romanowski se utilizan para la sangre. ¿Listo? Y es un compuesto, digamos, podremos decir que es casi un tricrómico. ¿Sí? ¿Por qué digo que es un tricrómico? Pues no tiene los mismos componentes que digamos el tricrómico de Mallory o el tricrómico de Manson, pero se utilizan diferentes tipos de tinciones para dar diferentes colores. Entonces, la Romanowski le va a dar un color al núcleo, le va a dar un color al citoplasma y le va a dar un color a unas vesículas que tienen en el interior estas células. Cuando veamos sangre, vamos a ampliar un poco más este tema, pero por ahora lo que me interesa es que piensen en la tinción de Romanowski como un tricrómico y se acuerden que siempre esta se utiliza para la sangre y me va a permitir ver sobre todo en el interior de estas células, en el citoplasma, gránulos de diferentes colores. ¿Listo? También tinciona el núcleo diferente, si ustedes se dan cuenta, este núcleo se ve con un color diferente a este núcleo y con un color diferente a este núcleo, pero no es lo principal. Lo principal siempre va a ser el interior del citoplasma. Y de estas tinciones van a haber dos que en sangre ustedes pues van a ver nombradas muy frecuentemente. La tinción de Wright y la tinción de Giemsa. Son los principales tipos de tinciones Romanowski y son las que siempre se utilizan en sangre. Muy bien, orceína. La orceína se ve roja o se ve como si fuera café parduzco. ¿Listo? Aquí estamos viendo en ambas imágenes histológicas. ¿Para qué sirve? Sirve para ver fibras elásticas. Le da a las fibras elásticas, ya más adelante veremos que es una fibra elástica, una coloración roja. Entonces, por deducción ustedes pueden saber que esto que se ve aquí como entorchado van a ser fibras elásticas. Los núcleos, cuando yo le aplico a una muestra orceína, se van a ver morados azulados. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí como moraditos son núcleos celulares. ¿Listo? Y como algo adicional, pero que es importante, es que esta también es una tinción
metacromática, es decir, que si yo cojo una de las células que vimos en la diapositiva anterior, un mastocito, y le aplico orceína, sus sus gránulos se van a ver de diferentes colores. Ya no se va a ver únicamente roja, sino que se van a ver de distintos colores. Importante, la orceína sirve para ver fibras elásticas, ¿listo? Principalmente. También pueden encontrar que este tipo de tinción sirve para el cartílago elástico, pero es precisamente porque tiene fibras elásticas, ¿listo? De hecho, esto que ustedes están viendo acá es una muestra histológica de un cartílago y lo que ven aquí son este mismo tipo de fibras, ¿listo? Solo que se organizan diferentes porque este es un tejido diferente a este de acá. Ok, tinción de Papa Nicolau. El Papa Nicolau muy probablemente lo hayan escuchado porque se relaciona sobre todo con la citología vaginal, ¿listo? Entonces, este también lo podemos considerar como un tipo de tricrómico. Le da una coloración diferente a las células dependiendo de la región de donde provienen esas células, ¿sí? Entonces, si estamos en la vagina, las células que provienen de una región profunda de la vagina se van a ver de esta manera, pequeñas, con unos núcleos, digamos, ovalados más grandes que resaltan. Si la muestra es de una zona más externa de la vagina, se van a ver así, moraditas, o se van a ver así, verdes. ¿Listo? Entonces es un tricrómico y metinciona zonas específicas, o bueno, células que vienen de zonas específicas de la vagina de colores diferentes. Argéntica es una coloración que se utiliza para ver digamos, dos tipos específicos. Utiliza sales de plata y esas sales específicas. A las fibras reticulares y a las fibras nerviosas. En la parte de fibras nerviosas, la argéntica se va a ver muy similar a la tinción de Golgi. Las fibras reticulares, que ya veremos después qué son, se van a ver también negras. ¿Listo? Esto que ustedes están viendo aquí, de hecho, es una placa donde veo múltiples fibras reticulares. Entonces, esto de acá es una fibra, esto de acá es una fibra. Básicamente, todo lo que estamos viendo son fibras reticulares. Y como pueden ver, se ven negras. Esa es la característica principal de la argéntica. Muy bien. Esas son como las principales tinciones que nosotros utilizamos. Sin embargo, no es el único método. Si yo no quiero ver, por ejemplo, no quiero ver colágeno, cualquier tipo de colágeno, sino que quiero ver un subtipo específico de colágeno, ¿sí? No quiero ver no quiero saber solamente que hay colágeno, sino que quiero saber si hay colágeno tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Eso es difícil porque, como ya vieron, el funcionamiento básico de las tinciones es que se le pegan a grupos dependiendo de su carga o dependiendo de las características que atraigan ciertas sustancias. Pero, por ejemplo, si yo tengo colágeno, y digamos que el colágeno tiene grupos negativos y positivos, va a traer siempre pues cierto tipo de tinciones, pero los colágenos, los subtipos en sí mismos, no van a generar ningún cambio, ¿sí? Si el colágeno se ve azul, no va a importar si yo tengo colágeno tipo 3 o tipo 4, porque ambos se van a ver azul. Cuando yo quiero ver cosas específicas dentro de una célula, es decir, proteínas específicas o sustancias muy específicas, no puedo utilizar las tinciones porque las tinciones son muy generales. En ese caso utilizo estos dos procesamientos, histoquímica e inmunohistoquímica. ¿Cuál es la base de estas dos técnicas? Que se le pegan a cosas específicas dentro de la célula. Ya estos no son colorantes. Lo que yo estoy utilizando aquí son reacciones químicas, ¿sí? Antes yo utilizaba en las tinciones
los grupos aniónicos o catiónicos, por ejemplo, para que se pegaran los colorantes a las células, a partes específicas de las células. Pero si yo quiero ser aún mucho más específico, puedo utilizar reacciones específicas entre componentes llamados inmunoglobulinas y componentes específicos de la célula. ¿Listo? Entonces, esto que ustedes están viendo acá es de hecho una imagen de inmunohistoquímica. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo los componentes del citoesqueleto de la célula. Entonces, las líneas verdes que ustedes están viendo ahí son citoesqueleto. ¿Listo? De hecho, son un tipo de fibra específica del citoesqueleto. ¿Sí? No es, digamos, todo el citoesqueleto, sino solamente componentes moleculares específicos de ese citoesqueleto. ¿Cómo? Eso lo vamos a dibujar acá. Esta fibra del citoesqueleto, esta de aquí, tiene cierto tipo de moléculas afines. ¿Listo? Yo cojo un vehículo que se va a llamar inmunoglobulina. ¿Listo? Y digamos, esta patica de acá, la de abajo, se le va a pegar a una de estas moléculas afines. Y esta patica de aquí arriba va a tener algo llamado fluorocromo. ¿Listo? Ese fluorocromo es fosforescente. ¿Listo? Entonces, cuando este vehículo encuentra la molécula específica, se pega y eso activa la fluorescencia. Es en términos generales. Obviamente esto tiene un procesamiento y una explicación mucho más profunda, pero es para que se entienda. Si yo encuentro otra fibra diferente que tiene otro tipo de características, pues la patica no se le va a pegar y el fluorocromo no se va a encender. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, una técnica muchísimo más específica. La parte de histoquímica a lo que se refiere es al uso de metales y de sustancias diferentes a los colorantes de las tinciones. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo acá es una técnica de histoquímica en la que estoy utilizando sales pesadas. ¿Listo? Osmio, puedo estar utilizando titanio, a veces se utiliza. Y aquí es para darle color a las grasas. ¿Sí? Aquí tenemos un tejido que tiene grasas en su interior. Ahora, las grasas con el procesamiento histotecnológico normal se suelen perder, es decir, se deshacen y yo no las veo dentro de los tejidos. Entonces, si yo quiero ver las grasas en un tejido, no puedo hacer el procedimiento que vimos anteriormente, sino que llega un punto en el que yo ya no utilizo componentes químicos que me disuelven las grasas y por lo tanto no voy a poder utilizar los colorantes que uso normalmente. Lo que hago es utilizar metales y esos metales se le pegan a esas estructuras lipídicas. Esta específicamente está utilizando osmio. Entonces todo lo que ustedes ven aquí redondito negro son goticas de grasas que están impregnadas con osmio. Muy bien, eso es lo que se refiere a la parte de observación y de procesamiento histotecnológico. Ahora, queda una última parte y es algo muy simple. Yo tengo esto, esta es mi placa histológica. Esto es algo que yo puedo ver con mis ojos. Pero ¿cómo paso de ver esto, que es algo que puedo ver con los ojos, a ver el mundo microscópico? ¿Sí? Claramente, yo no, a pesar de que yo haya hecho todo este procesamiento, yo no voy a poder ver las células con mis ojos, sino que voy a tener que utilizar una serie de herramientas adicionales para poder penetrar cada una de estas estructuras y poder ver todas las células que están conformándome esas estructuras. Ahora, antes de hablar de las herramientas que nosotros utilizamos, hablemos un poco de qué es lo que nosotros observamos realmente con nuestros ojos. Cuando nosotros estamos mirando algo, un objeto, estamos determinando ciertos tipos de características que me permiten identificar ese objeto. Estamos viendo el color,
estamos viendo si tiene o no movimiento, si tiene o no profundidad, la resolución específica de ese objeto y la intensidad, es decir, el contraste que hay entre luz y oscuridad, por decirlo de alguna manera, asociada a ese objeto. Cuando nosotros vemos una lámina histológica, podemos determinar el color, podemos determinar la intensidad y la resolución, pero vamos a perder la profundidad y el movimiento en casi todos los casos. Ya vamos a ver en qué casos no se pierden. Porque acuérdense, nosotros estamos viendo tejidos que básicamente están muertos, o sea, están como detenidos ahí en medio de la muerte, y una representación bidimensional de una estructura que realmente es tridimensional. ¿Listo? Entonces, eso hace que nosotros perdamos parte de la información visual, pero podemos compensarla con otros medios. Listo. Ahora, ¿qué es eso de resolución? ¿Cuál es la diferencia entre resolución y aumento? Resolución básicamente es la capacidad que yo tengo de diferenciar dos puntos separados como dos estructuras diferentes. Ahora, esto suena muy simple, ¿sí? Pues yo siempre puedo ver si son puntos separados o no son puntos separados. Pero en la vida real eso no es tan simple. Es algo que nosotros damos por sentado con nuestros ojos, pero cuando lo vemos, cuando lo detallamos, nos damos cuenta que no es tan simple. Por ejemplo, yo aquí puedo ver que estos son dos puntos separados, ¿sí? Están separados por una distancia. Ahora, volvamos eso más pequeñito y acerquémoslos más. Yo sigo viendo esto como dos puntos separados por una distancia. Vamos a acercarnos más y vamos a hacer esto más pequeño. Sigo viéndolo como dos puntos separados. Si yo cojo eso y lo acerco más, ya se me empieza a volver más difícil determinar si están separados o no. Hasta que simplemente veo solo un punto, ¿sí? Entonces, mis ojos tienen un límite en el cual yo ya no puedo distinguir si esto que puse acá son dos puntos que están muy juntos o un único punto. ¿Listo? Eso es lo que se llama capacidad de resolución y está determinada por ciertas características de la óptica, de la geometría óptica y de las herramientas que utilizamos para ver inicialmente nuestros ojos. Para yo poder ver una imagen del mundo microscópico, tengo que poder arreglar la resolución. ¿Listo? Si yo no puedo arreglar la resolución, no importa qué tipo de herramienta utilice, yo no voy a poder ver como dos puntos separados una estructura, sino que voy a verla siempre como un solo punto. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque las células son muy pequeñas, ¿sí? En un microscopio yo debo poder ser capaz de ver dos células como dos células a pesar de que estén muy juntas, ¿sí? Pero esto nuevamente es algo muy pequeñito, entonces todas las herramientas que yo utilice van a estar enfocadas en eso, en poder ayudarme a diferenciar dos estructuras que estén muy juntas y sean muy pequeñas como dos estructuras realmente diferentes que están separadas por una distancia. ¿Listo? Ahora, aumento. El aumento se define como la relación que hay entre el tamaño de un objeto y la imagen del objeto. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre va a existir una relación lineal entre el tamaño real que yo estoy observando y lo que yo puedo agrandar o hacer pequeña en la imagen. Digamos que el ejemplo más claro es con las gafas, ¿sí? Si yo cojo las gafas y me las pongo, yo veo una imagen cercana a la realidad. Pero si yo me quito las gafas,
voy a empezar a ver las estructuras un poco más grandes o un poco más pequeñas dependiendo del aumento que tengan estas gafas. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo, una lupa. ¿Qué hace la lupa? La lupa lo que me permite es ver un objeto muy pequeñito, por ejemplo, un insecto, como si fuera un objeto más grande al que yo le puedo diferenciar cada una de sus partes. ¿Listo? Entonces se está generando una relación lineal entre el tamaño real de este objeto y lo que yo estoy viendo. ¿Listo? Ahora, hay un problema con el aumento y es que tiene un límite muy preciso. ¿Sí? Yo con la lupa, por ejemplo, nuevamente puedo lograr aumentar el tamaño de una imagen, pero va a llegar un momento en el que no importa qué tanto la aumente o qué tan grande sea la lupa, yo ya no voy a poder ver esa imagen bien. Puede que la siga viendo más grande, pero la voy a ver borrosa. ¿Listo? Es el mismo principio con las gafas. Si yo cojo unas gafas y me las pongo, muy probablemente voy a ver bien. ¿Listo? Pero si cojo dos gafas de diferentes aumentos y las pongo una sobre la otra y me las pongo, ahí ya no voy a ver nada, voy a ver borroso como en la imagen de la... Entonces, en el mundo microscópico a mí no me sirve aumentar infinitamente las imágenes. ¿Sí? Yo las puedo aumentar hasta un cierto punto, características específicas. ¿Listo? Volvemos al ejemplo de, el insecto. ¿Sí? Yo cojo una lupa y eso hace que lo pueda ver un poco más grande y pueda diferenciar algunas características un poco mejor. ¿Sí? Pero eso tiene un límite. Si yo cojo y en vez de una lupa pongo 3 lupas, pues voy a seguir viendo muy probablemente el insecto del mismo tamaño o lo puedo ver más grande, pero entonces ya voy a empezar a verlo distorsionado. ¿Sí? Y ya no voy a poder diferenciar bien cuáles son sus características. En cambio, si yo mejoro la resolución de mi aparato, ¿sí? Yo voy a poder hacer lo contrario, voy a poder ver algo que es muy pequeñito como objetos separados y voy a poder determinar sus características mucho mejor. ¿Listo? Entonces acuérdense siempre, en microscopía lo que importa es la resolución y esa resolución, ese poder de resolución siempre lo vamos a definir como la distancia mínima que debe existir para que yo pueda visualizar dos puntos como dos estructuras separadas. Los objetos que nosotros utilizamos nos ayudan a eso, a poder ver dos objetos como separados a pesar de que las distancias sean muy pequeñitas. Listo. Ahora, cada estructura tiene una resolución específica. Nosotros con nuestros ojos podemos ver dos puntos como dos puntos separados siempre y cuando esta distancia entre cada uno de los puntos sea igual o mayor a 0.1 milímetro. Si ustedes cogen una regla muy buena, revisen cuánto es 0.1 milímetro, es una cosa de nada, ¿sí? Es algo que está muy cerca. Si hay una serie de objetos que están distanciados a menos de 0.1 milímetros, yo ya no los voy a ver como dos objetos, sino lo voy a ver como uno solo. ¿Listo? Ahora, para nuestra cotidianidad eso sirve, pero para el análisis histológico eso no sirve. Y vamos a poner el ejemplo de esto. Con esto volvemos al principio de la clase. Esto de aquí es un corcho. ¿Listo? Cuando nosotros tomamos el corcho de una botella de vino, esto es lo que vemos.
¿Listo? Vemos una estructura parda con una serie de punticos, algunas líneas y no vemos nada más. ¿Listo? Estos puntos los vemos, digamos, este punto de acá, lo vemos como un único punto. ¿Sí? No podemos saber si está compuesto de más cosas porque ya nuestro ojo no nos da para más resolución. Pero digamos que yo cojo y utilizo un elemento que me mejora el poder de resolución y miro esta misma estructura que estoy aquí señalando. Es decir, cojo un microscopio. Esa estructura que yo señalé ya no la voy a ver como un punto ahí negro, sino que voy a darme cuenta que ese punto de hecho está conformado por diferentes cosas. ¿Sí? Está conformado por unas estructuras lineales más oscuras y está conformado por estas pequeñas celdillas que fue lo que dio origen a la palabra célula. ¿Listo? Un microscopio simple nos da una resolución de 30 micrómetros, es decir, yo voy a poder ver dos objetos como dos objetos separados a pesar de que estén separados solamente por 30 micrómetros. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo quiero ir mucho más allá? Quiero coger una de estas celdillas y ver de qué está compuesta. Ya con un microscopio simple puede que no lo pueda ver. Pero sí lo puedo ver con un microscopio electrónico. ¿Y qué voy a ver? Ah, voy a ver esto. Voy a ver las celdillas a mucho mejor y me voy a dar cuenta que ya no son solamente unos paneles ahí pegados unos con otros, sino que tienen cada una estructura similar a paredes y voy a poder ver la distancia que hay entre cada una de esas paredes. ¿Por qué? Porque el microscopio electrónico tiene una resolución de hasta 2 nanómetros, ¿sí? Es decir, yo voy a ver como dos puntos separados, dos estructuras que están a 0.2 nanómetros de distancia. Y gracias a eso es que puedo determinar que esas celdillas tienen una estructura maravillosa, es una estructura mucho más nítida y mucho más compleja de lo que yo veía inicialmente. Pero quiero ir más allá. Quiero coger esta parte de esa estructura del corcho original que ya pues lo estamos viendo con microscopio óptico y ver de qué está compuesto. Con la técnica apropiada, un microscopio electrónico puede darme una resolución de hasta 0.2 nanómetros. ¿Y qué voy a ver yo? Me doy cuenta que esas paredes realmente están compuestas de muchas más cosas, ¿sí? No es una única pared como lo que yo veía, sino que de hecho son diferentes láminas que me están conformando esas paredes. ¿Listo? De hecho acá la puedo ver separada y todo. Entonces, todos los instrumentos que nosotros utilizamos nos sirven para esto, para mejorar la resolución y poder ver los objetos de manera separada, individualizarlos y con eso poder ver sus estructuras. Ahora, habíamos comentado que todo el mundo piensa que la histología se tiene que ver únicamente a través de un microscopio óptico, con cada una de sus partes. Y que lo que yo voy a ver con el microscopio óptico es esto, ¿sí? Una imagen súper nítida, que esto de acá es una muestra de intestino, voy a ver una imagen súper nítida. Pero ¿cuál es la triste realidad? Que usualmente con las láminas histológicas, sobre todo las que llevan mucho tiempo, no es esto lo que... Lamentablemente, debido al tiempo, a los daños que pueden sufrir las placas histológicas, al verlas al microscopio óptico lo que yo puedo obtener es este tipo de imágenes. Unas imágenes que no son muy nítidas, en las que no se pueden diferenciar bien los componentes celulares y que tienen muchos artificios. Entonces, es una de las desventajas del microscopio óptico convencional y pues de todo este procesamiento que hemos tenido que hacer, que si bien es muy bueno, no es perfecto. Para eso se han inventado otros tipos de microscopio que me permiten ver características específicas de las muestras dependiendo de cómo es que se procesa la luz por cada uno de estos microscopios.
El microscopio de campo oscuro, por ejemplo, utiliza un principio de esparcimiento de la luz. ¿Qué quiere decir eso? Yo cojo una placa histológica, la pongo contra un fondo oscuro y lanzo un rayo de luz. Ese rayo de luz, al pegar contra esa placa oscura, se va a dispersar y va a empezar a iluminar las partículas que están generando esa dispersión, ¿sí? Eso hace que las estructuras se vean brillantes contra el fondo oscuro y me permite analizar de mejor forma las características que quiero ver. El microscopio de campo oscuro antes era muy conocido porque se utilizaba para poder detectar unas bacterias específicas llamadas espiroquetas que son las causantes de la sífilis. Hoy en día hay otras técnicas para detectar estas espiroquetas, pero antes se hacía era a través de la visualización a través del microscopio de campo oscuro. El microscopio de contraste de fases también utiliza las características de la onda de luz para poder detectar estructuras. Entonces, nosotros vimos que los tejidos, una vez procesados, se vuelven prácticamente transparentes, ¿sí? Y no presentan una gran intensidad que yo pueda detectar a través de mi ojo, y por eso es que no puedo ver las características específicas del tejido a menos de que esté tincionado. ¿Qué hace el microscopio de contraste de fases? Utiliza las diferencias de refracción que causan los componentes celulares a la luz. Entonces, por ejemplo, tenemos esta célula de aquí. Aquí en el interior, en el citoplasma de la célula, yo no tengo muchas proteínas, no tengo muchos componentes, entonces yo la veo así transparente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si aquí en el interior yo no tengo muchos componentes, el haz de luz va a pasar a través de esta célula y no va a sufrir muchos cambios, ¿sí? Es decir, no se va a dar un proceso de refracción muy grande y por lo tanto el haz de luz va a seguir atravesando y va a llegar al analizador de este microscopio de contraste de fases en un tiempo específico y con una orientación específica. ¿Qué pasa si ese mismo haz de luz choca contra esta estructura que es más densa? Claramente se va a producir un proceso de refracción y eso va a cambiar la orientación del rayo y también lo va a volver más lento. ¿Listo? El análisis entre estas dos cosas es lo que va a permitir que yo vea la célula en el microscopio de contraste de fases, ¿sí? Entonces se analiza primero la velocidad con la que el haz de luz atraviesa y segundo la refracción que se produce al chocar contra componentes densos de la célula. Este microscopio tiene una ventaja y es que como no utiliza colorantes, yo no tengo que hacerle todo el procesamiento que vimos anteriormente a mis muestras, ¿sí? Es decir, no las tengo que fijar, incluir, cortar y luego tincionar. Yo puedo coger de hecho células que están vivas todavía y ponerlas ante el microscopio de contraste de fases para poder ver sus características de movimiento o sus características metabólicas, ¿listo? Precisamente porque no se necesita procesar la muestra para poder tincionarla y verla. Okay. El microscopio de luz polarizada, ¿qué hace? Digamos que hace algo parecido a lo que acabamos de ver con el de contraste de fase. Utiliza un haz de luz polarizada, es decir, un haz que vibra en un solo plano. Cuando ese haz choca con cierto tipo de moléculas dentro de la célula, va a generarse que se divide, ¿listo? Se va a dividir, ¿listo? Los componentes celulares que causan la división del haz de luz polarizada se van a denominar birrefringentes o anisótropos. Pero van a haber otros componentes que no van a causar esa división del haz de luz polarizada, sino que van a permitir que ese haz continúe como uno solo.
Esas estructuras dentro de la célula que no generan la división de la luz polarizada se denominan isótropas. Y dependiendo de la cantidad y el tipo de moléculas o estructuras anisótropas e isótropas, yo voy a tener diferentes, o bueno, eso se va a traducir en diferentes coloraciones que son las que nosotros estamos viendo aquí. Siempre que ustedes vean una placa con estos colores tan brillantes, suele ser porque está siendo procesada y vista para a través de un microscopio de luz polarizada. ¿Listo? Entonces acuérdense que acá lo que estamos viendo es casi componentes cristalinos y fibrosos a su expresión molecular. ¿Listo? Aquellos que dividen la luz se denominarán anisótropos, aquellos que no la dividen y que presentan pues esta coloración un poco más clara se van a denominar isótropos. Ahora, microscopio de interferencia. Es muy similar al microscopio de contraste de fases, pero con una diferencia específica. Y es que mientras en el microscopio de contraste de fases todos los haces de luz atravesaban las células o las estructuras y se determinaba era su cambio de orientación debido al proceso de refracción, en el microscopio de interferencia yo voy a tener un haz que es lanzado directamente hacia el microscopio y otro haz que sí va a atravesar las células o la placa histológica. ¿Listo? Este microscopio analiza las diferencias que hay entre este haz no modificado y este que se ha modificado. Y gracias a esas diferencias se genera algo que se denomina como modificación de fase, ¿sí? Es decir, obviamente el haz que ha atravesado toda la célula cambia su dirección, ya lo dijimos, cambia su velocidad y eso genera una diferente fase en comparación con el haz que no atravesó la muestra y que es como el referente para el microscopio, digamos, para el análisis que se hace a través de este microscopio. ¿Qué permite determinar el microscopio de contraste de fases? Este permite determinar cosas cualitativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el retraso, por ejemplo, va a depender de cierta forma no solo del tipo de estructura que está atravesando, sino también del índice de refracción y del espesor de la estructura. Entonces, entre más espesa sea una estructura celular, pues mayor índice de refracción va a tener y eso va a generar un cambio mucho mayor del haz que la está atravesando en comparación con el haz de referencia. ¿Listo? Esto nos sirve, por ejemplo, para determinar, ya no lo vamos a llamar espesor, sino, por ejemplo, la masa de un componente celular específico que ha atravesado el rayo de luz. Por ejemplo. Muy bien. Microscopio de fluorescencia. En la naturaleza existen determinadas sustancias que fluorescen, es decir, que irradian luz de otras longitudes de onda en comparación con el color, por decirlo de alguna forma, que tienen originalmente. ¿Listo? Hay algunos componentes biológicos que naturalmente son fluorescentes. Por ejemplo, la vitamina A tiene fluorescencia natural y se puede considerar como una sustancia autofluorescente. ¿Listo? Ahora, hay algunas sustancias que después de ser tratadas con químicos o de sufrir diferentes tratamientos y procesamientos pueden adquirir fluorescencia. ¿Listo? Usualmente esas sustancias uno las trata con unos colorantes especiales que se denominan colorantes fluorescentes.
¿Listo? Entonces una sustancia que no era autofluorescente, yo la puedo volver fluorescente si la trato con estos colorantes. El microscopio de fluorescencia lo que hace es detectar esas longitudes de onda fluorescentes, ya sea de sustancias autofluorescentes o de sustancias que yo he tratado artificialmente para poder conseguir ese efecto. ¿Listo? Es decir, capta la fluoresceína, capta los colorantes y eso me permite observar estructuras específicas de una célula. Un ejemplo, si una célula en su interior tiene cúmulos de vitamina A y la pongo ante el microscopio de fluorescencia, pues yo voy a poder determinar en qué zonas de la célula está presente esa vitamina A. Ahora, el microscopio de barrido confocal también utiliza el principio de la fluorescencia, pero digamos que de una forma mucho más puntual. Y es que si yo cojo un microscopio de fluorescencia y yo tengo vitamina A aquí, aquí, la tengo aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, todas estas van a fluorecer, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la fluorescencia de esta me puede opacar la fluorescencia de esta y la de esta me puede opacar la de esta. Eso hace que el microscopio de fluorescencia pues pierda nitidez en algunas ocasiones. El microscopio de barrido confocal lo que hace es eliminar fuentes de fluorescencia que no sean las que yo pretendo ver, ¿sí? Es decir, elimina las fuentes de fluorescencia que no están en el plano que yo quiero ver, ¿sí? Yo quiero ver únicamente este plano. Entonces, si aquí yo tengo, por ejemplo, vitamina A que me está floreciendo, él elimina esta imagen y solamente me deja con la fluorescencia de las zonas específicas que yo deseo ver. Esto hace pues claramente que sea mucho más nítido que el microscopio de fluorescencia convencional. ¿Cómo se logra esto? Yo no estoy, digamos, mirando a través de un ocular específico, sino que con el microscopio barrido confocal lo que hago es coger un rayo de láser y, digamos que escanear la zona específica que yo quiero ver, ¿sí? Yo quiero ver solo este plano, entonces solo escaneo esa parte de la muestra y el resto lo excluyo. Gracias a eso se detiene la luz emitida en otros niveles distintos al plano focal y se puede obtener información necesaria para ver la imagen bidimensional, pero de un único plano, del plano que yo defino. Listo. Finalmente, el microscopio de luz ultravioleta, si se dan cuenta, se parece un poco a la imagen que obteníamos con el microscopio de luz polarizada. Lo que hace este microscopio es captar longitudes de onda que estén alrededor de los 250 nanómetros. ¿Listo? Es decir, casi la mitad de la longitud de onda de la luz visible que utilizan nuestros ojos. Hay nuevamente algunas estructuras que tienen que pueden ser vistas con luz ultravioleta de forma natural y otras a las que yo le puedo aplicar ciertas sustancias que le dan este tipo de coloración, por decirlo de alguna forma, aunque no es realmente una coloración, es una propiedad específica de esas estructuras emitir luz ultravioleta. Entonces, ¿qué hace básicamente este microscopio? Yo tengo todo el espectro de luz visible, ¿sí? Es decir, tengo acá todo el espectro de luz que está conformado por el infrarrojo, por la luz blanca que yo veo y por la luz ultravioleta. Al llegar este espectro al microscopio de luz polarizada, usualmente yo voy a tener la presencia de un cuarzo o de alguna estructura que me permita dividir estos haces de luz en sus diferentes longitudes de onda y solo se le va a permitir el paso a la longitud de onda ultravioleta y eso es lo que yo voy a ver. Es decir, estructuras que tengan o emitan este tipo de luz.
y con eso voy a poder determinar pues las estructuras de la lámina histológica. Bien, hay otra forma de poder ver las estructuras histológicas en microscopía virtual. ¿Por qué? Porque si bien el procesamiento de la lámina histológica sigue siendo el mismo, yo puedo utilizar diferentes software que me permiten modificar y retocar las imágenes histológicas para poder quitarle los artificios, mejorarle la intensidad, mejorarle el contraste y poder ver bien las características de las células. Eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo en este momento. De hecho, la microscopía virtual está reemplazando a la microscopía óptica convencional porque permite ver mucho mejor las características de los tejidos, como esto que ustedes están viendo acá. Y de hecho, pues básicamente todas las imágenes nítidas que ustedes encuentran en internet no solamente tuvieron un excelente procesamiento histotecnológico, sino también retoques a través de software específicos para poder verlas con esa alta calidad. Un ejemplo de eso es esto que estamos viendo acá es microscopía virtual y ustedes pueden ver que es una lámina de muy alta calidad en la que yo puedo ver individualmente cada una de las células, cada uno de los componentes y diferentes tejidos. De hecho, yo los puedo identificar así a ojos sin saber todavía qué tipos de tejido estoy viendo. Ahora, quiero que se fijen en esta parte de acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí las células parecieran tener como pelitos. ¿Qué pasa si yo quiero ver las características de estos pelitos? Ya no lo voy a poder hacer a través de las técnicas de microscopía convencional, de microscopía óptica convencional. Es decir, no voy a poder ver las características de estos pelitos con el microscopio óptico o con el de barrido o con el confocal. No lo voy a poder ver porque simplemente la resolución no me da para eso. La máxima resolución que yo puedo obtener con los microscopios convencionales es hasta acá, hasta poder decir, vea, esta célula parece tener pelitos, pero nada más. Para ver esas estructuras que se utiliza un principio completamente diferente al de la microscopía óptica, porque no se usan rayos de luz, sino que se utiliza algo que es mucho más pequeño que unas de luz, ¿sí? Es decir, mucho más pequeño que un fotón, y esos son los electrones. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está pasando o cómo es que funciona la microscopía electrónica? Yo tengo mi muestra y tengo una fuente que emite electrones, ¿sí? Una fuente electromagnética que emite electrones. Acá tengo la muestra, perdón. Esos electrones son enfocados hacia una zona específica de la muestra gracias a estas estructuras de lentes que vemos acá. Los electrones barren toda la muestra, chocan contra las diferentes componentes de las células y eso me genera un patrón que posteriormente yo puedo analizar y determinar pues qué es lo que me está mostrando. Como son electrones, yo puedo ver cosas que son muy pequeñas que están dentro de las células, porque el haz de electrón lo que va a permitir es que los diferentes electrones choquen y eso genera este tipo de imágenes que estamos viendo acá. Y los electrones chocan contra cosas muy pequeñas, chocan ya no digamos contra el núcleo, o chocan contra la membrana o contra las estructuras externas de las células, sino que chocan contra las proteínas, los carbohidratos, los grupos catiónicos, los grupos aniónicos, es decir, con cosas a nivel molecular. Y ese patrón posteriormente yo lo puedo analizar para construir una imagen que se asemeje o que me permita analizar los componentes ultraestructurales de las células. Siempre que estemos hablando de microscopía electrónica, siempre estamos hablando de componentes ultraestructurales. ¿Listo? Entonces, con la microscopía electrónica yo no voy a analizar tejidos, no voy a analizar órganos, sino que voy a analizar todo lo que es células individuales o a lo sumo voy a analizar una o dos células continuas. ¿Listo? Ese es el principio
básico de este tipo de microscopía. Existen variaciones de la técnica de microscopía como esta que veíamos acá, por ejemplo. Esto que estamos haciendo acá es utilizar el haz de electrones para barrer la superficie de una muestra que a mí me interesa. Es decir, ya no estoy haciendo que penetre hasta el interior de la célula, sino que me muestre la superficie, ¿sí? Que los electrones choquen y se dispersen contra estructuras que están en la superficie de las células. ¿Qué es lo que me permite ver eso? Esto que estamos viendo aquí. Aquí tenemos una convencional y una de una nueva técnica. La primera es la imagen clásica de una muestra vista a través del microscopio electrónico de transmisión. Entonces, como ustedes ven, es una única célula y yo estoy viendo es el interior de la célula, el componente ultraestructural. Estoy viendo el núcleo, sí, pero no solo veo el núcleo, sino la diferencia entre la heterocromatina, la eucromatina, el nucleolo. Veo las mitocondrias, podría ver acá algunas vesículas, veo algunas estructuras de la membrana plasmática. Entonces son componentes ultraestructurales. Esto que estamos viendo acá es una imagen obtenida a través de microscopía electrónica de barrido, ¿sí? Aquí utilizamos la técnica que les comentaba en la que el haz de electrones barre la superficie de la célula, entonces no penetra, digamos, hasta este punto hacia el interior, sino que se ve solo la superficie. De esa manera es que se verían los pelitos que les mostré en la diapositiva anterior, que parecían pues pelitos en la superficie de la célula. Pues efectivamente así es como se ven, y si yo mejoro la resolución de esta imagen voy a poder ver muchas más características de estas estructuras. Existe un último tipo de microscopio que es el microscopio de fuerza atómico, que es muchísimo más sensible y permite ver cosas mucho más pequeñas. El microscopio de fuerza atómica no utiliza electrones, sino que utiliza una sonda muy pequeña de nanómetros de espesor, y esa sonda lo que hace es tocar la muestra.
¿sí? Al tocar la muestra, recopila información específica y esa información específica luego se traduce en una imagen. Aquí, por ejemplo, esto que están ustedes viendo es una hebra de ADN. ¿Listo? Entonces, lo que permite ver el microscopio de fuerza atómica es algo, son cosas muy, muy pequeñas. ¿Listo? Eso sería todo. Muchas gracias.